Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como otras redes sociales también. Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Seguimos entonces. Nosotros tenemos un invitado que hay tantas cosas que le podemos sacar. No, vimos la foto con Kissinger, no es mentira. Es cierto. Lo vimos fuera del aire. Nosotros hablamos con una persona que conoce de primera mano todas estas cosas que hablamos. Yo quiero irme a la parte literaria. La oportunidad que tuviste de conocer estas figuras literarias de la literatura internacional. Los jóvenes que escribieran, porque ellos querían hacer una convivencia de 45 días en un centro de Mollina en Málaga. De República Dominicana presentaron varias personas, sus expedientes, jóvenes. Teníamos que ser el menor de 25 años en esa ocasión. ¿Y qué sucede? Que me eligieron a mí. Al elegirme a mí, me acabaron algunos de los de los compañeros que estaban propuestos, pero ellos hablaron bien, muy claro. Mire, él tiene 4 libros con menos de 25 años. Estos libros están referenciados aquí, 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 allá. Bueno, se da el asunto, voy yo a Mollina, a Málaga, y allá estaban los más importantes escritores de la literatura iberoamericana y mundial, porque estaba Václav Havel, estaba, él es primer ministro de Checoslovaquia, y conviví 45 días con ellos. Nos hicimos amigos real, de yo irlos a visitar a cada uno de ellos a sus países en muchas ocasiones. Y cuando venían a República Dominicana, a la Feria del Libro, los ministros de Cultura y los directores de la feria se sorprendían. ¿Dónde está Miguel Reyes? Preguntaban muchos de ellos y fueron hasta mi casa a cenar y todo. Estamos hablando de José Saramago, estamos hablando de Mario Benedetti, estamos hablando de Augusto Roa Bastos, Mario Vargas Llosa, Ana María Matute, Lasse Sodeber, que es el secretario perpetuo de la academia que elige los Nobel en Suecia. El secretario perpetuo, que tiene que conocer todas las obras de todos los escritores para poder pasar el sedazo de él y ser propuesto como premio Nobel. ¿Quiénes se precalifican? Sí, es interesantísimo, interesantísimo. Increíble, conocer de primera mano. Sí. Ahora, tú eres miembro de varias academias, nacionales e internacionales. ¿Cuál es? La gente quizás no quiere saber. ¿Para qué sirven las academias? La academia de la lengua, por ejemplo, la academia. Mira, y bueno, déjame poner esa pregunta en contexto, porque el sábado pasado nosotros estábamos hablando. De eso. De la obra de Nuccio Ordine, Ordine. La utilidad de lo inútil. Sí. O sea, por alguna razón, en la educación occidental, ha ido prescindiendo, eliminado, ha barrido con todo esto. Y bueno, decían, ¿para qué sirve la literatura? Es inútil. ¿Para qué sirve la filosofía? Y este señor, que es un maestro italiano, deconstruye ese mito. Mira qué útil es lo que te dijeron que era inútil. Mira qué útil es hoy en día. Así es, impresionante. Entonces por eso que conecto eso con esa pregunta que hace Mira, Luis. Por ejemplo, las academias de historia en cada una de las naciones del mundo son aquellas entidades que se encargan de tener una especie de filtro para que algunas personas no inventen más de lo que debe ser y tener un cierto control de lo que es la academia, en lo que es la historia en cada nación. Tratar de preservar la objetividad de esa historia en el transcurso del tiempo. ¿Qué sucede? En República Dominicana, Juan Pérez se le ocurre que él era íntimo de fulano, que está pasando en estos días,
y se inventa historia que nadie se la puede rebatir porque todos están muertos. Claro. Entonces, aquí, por Dios. Aquí hay un político, un político muy famoso. Sí, muy famoso. No, aquí un político muy famoso. Exacto, no voy a decir él era quién íntimo es. de todo el mundo y se sentaba con ellos. Sí, yo iba en un carro con el profesor el doctor Peña Gómez, pero se murieron los otros. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú sabes que es verdad? No. Porque en todas las anécdotas que él hace, se murió todo el mundo. Y él es Para uno que no le puedan rebatir. Claro. No, mira, pero es una situación real. Entonces, en esos contextos, cuando tú ves, ejemplo, un caso, yo te voy a poner un caso. Fulano de tal dice que Perencejo, un ministro estadounidense, se reunió con fulanito tal día. ¿Qué pasó? Que ese fulanito no estaba aquí en República Dominicana en esos días. Claro. Entonces la Academia de Historia ve eso, vela por eso, dice, pero ven acá, aquí hay una incongruencia. Si ese señor salió de aquí en abril de ese año, ¿cómo se reunió con ese señor? No, en agosto 28. Eso es imposible, porque ese señor no estaba aquí, estaba en otra función en otro país. Y hay una foto de él por Ajá, otro sitio. pero una barbaridad, ¿entiendes? Una barbaridad. Y cosas así pasan. Cosas así pasan. Pero yo creo que además de eso, que es importantísimo. Sí, los textos escolares, incluso. No, y la ayuda en la construcción de un relato. Exacto. O sea, básico, la justificación básico. filosófica, sociológica de los pueblos viene conectada con la historia. O sea, tú no puedes construir. ¿Quiénes son los héroes en una sociedad? Los patriotas, los villanos, de dónde viene cada cosa. Con esta tendencia que nosotros tenemos de desconstruir la historia basado en los planteamientos actuales. Por ejemplo, tú tienes un artículo y has venido escribiendo una serie de artículos súper interesantísimos, Quo Vadis, en el listín, que invito a todos nuestros oyentes a que los busquen en el listín, están en línea. Hay uno de esos artículos que a mí me llamó la atención, que es el Degüello de Moca, por ejemplo. Que ahora hay toda una corriente que trata de cambiar los hechos como los conocíamos ahora. Y de acuerdo a sus intereses. De acuerdo a los intereses de quien lo sostiene, ¿verdad? Exacto. Y entonces ahí tú abordas un tema específico, el Degüello de Moca. Háblanos de ese artículo. Mire, el Degüello de Moca es algo interesante. Se ha distorsionado la historia. Ejemplo, hay escritores dominicanos que tienen tendencia pro-haitiana. Claramente, hasta Fran Moya en mi discurso de ingreso a la academia lo expresaba. Lo vi. Hay un punto en que lamentablemente se quiere o justificar el degüello o se quiere tergiversar. Minimizar. Cuando tú coges los hechos objetivamente, con las citas correspondientes, tú te das cuenta que el degüello, en cierta forma, fue un hecho real. Quizá no en la dimensión en que algunos escritores dominicanos, eso hay que reconocerlo, lo han escrito, porque decían, en un momento dado, el cura párroco apareció 4 meses después del degüello en tal sitio. ¿Entiendes? Entonces tumbaba la teoría del degüello. Pero no, el degüello ocurrió realmente. Lo que eso prueba es que degollaron a otros. Y degollaron a otros porque ahí estaban los muertos. Sí. Pero no solamente eso, señores. Dessalín, cuando llegó a Haití, dijo en un discurso que está textualmente citado y traducido del francés al español e incluido en el libro, incluido en el discurso de ingreso mío, expresaba claramente: yo por donde pasé dejé mi rastro de sangre. No pude permanecer en el espacio oriental de la isla de Santo Domingo por la sencilla razón de que las fuerzas invasoras nos sacaron. Pero feliz, por cada sitio que pasé, dejé mi estela de sangre. Textualmente, de Dessalín. Entonces, lo que yo digo, si él textualmente es el que lo dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Esa es la prueba mayor que tenemos de que realmente todo lo que se va relatando ocurrió así. Y no solamente eso, citas de más de 40 autores, 30 autores en cada caso detallado de cómo ellos analizaron y qué pruebas documental tenían de que ocurrió ese hecho. Pero la historia se tergiversa de acuerdo a los intereses. Y al criterio actual. Sí, porque que la gente quiere analizar un hecho que ocurrió hace claro. 300 años, 200 años. De acuerdo a sus intereses del momento. Y a la
política, a la corrección política, si se puede decir la palabra. Así es, así. Politically correct. Analizar los hechos. Hay mucha gente que está tumbando las estatuas de Cristóbal Colón, restando méritos por sus inclinaciones esclavistas, por criterios que hoy son consensuados, pero que en ese momento no lo eran. Por ejemplo, hay un artículo que se llama ¿Dónde está Colón? En ese artículo yo voy relatando todo lo que pasó y la certeza documental de que Colón lo tenemos aquí. Pero hay un asunto de ADN, que los españoles, pero el ADN puede ser cualquier familiar. Claro, porque eran hijos y hermanos. Hijos y hermanos, exactamente. Y se encontró en la cripta de la catedral que estaba la caja de Cristóbal Colón con su lápida, de que precisamente ahí estaba. Y que fue pasado de vista por el que se lo llevó que pensaba Cuba. Que solamente había una caja, y esa caja era de Diego Colón. Esa caja no era de Cristóbal Colón. Y no hay el ADN, ¿no? Sí, lo sí, hizo, pero el ADN pero son hermanos, determina en la sangre familiar. Son hermanos no específicamente. ¿Qué es un Colón? Es un Colón. Es un Colón. Y si salió ahí, bueno, sí. Hay relación de uno con otro. Pero interesantísimo. Pero yo tengo una inquietud, y volviendo un poco sobre el degüello de Moca. Volvemos. Okay. Cipriano de Utrera. Sí, Fray Cipriano, Sí. Háblame de eso, porque... Fray Cipriano es que dice que apareció el cura 3 meses después. Exacto. Él es el que pone en entredicho. Exacto. El degüello. Él es uno de los que pone en entredicho. Otro escritor actual es Roberto Marte, que es un historiador que vive en Alemania, que también desmonta todo lo del degüello, expresando que el degüello no existió, que eso no pasó. Pero ¿qué sucede? Con Fray Cipriano no tiene una base documental sólida que lo sustente para decir eso. Debieron sacar un acta, debieron buscar algo que dijera, sí, el fulano que estaba aquí. Pero nada, todo es... Digo, es debatible, porque también si la base documental es el discurso de Salinas. No solamente el discurso de Salinas, hay muchos casos y hay muchas pruebas. Incluso el oficial mayor de La Vega estaba en Moca en ese momento y levantó actas, diciendo aquí hay tantos muertos. Entonces ya cuando tú te encuentras testimonios de carácter documental, lo oral pasa automáticamente a un segundo plano. Por supuesto. Hay testimonios documentales y testimonios orales. Cuando tú tienes un testimonio la documental, categorización de la fuente. Exactamente, una categorización. Categorización de la fuente. Y entonces ahí también, no solamente ese hecho, es que los degüellos no fueron solamente en Moca, sino que se fueron repitiendo en diferentes pueblos. Es un tema de postura, lo que ellos tenían de principio. Una política de Estado. De Estado, exactamente. Y él mismo la reveló. Y que cuando la documentación oral, cuando el discurso coincide con el documental, perfecto, mucho certificado mejor. Totalmente. Pero cuando hay una contradicción, se mantiene el escrito. Cipriano de Utrera tenía unas posiciones también sobre el carácter de primacía de la UAS. Lo puso en entredicho, porque según él faltó un trámite para... Había que no era... había un sello de la corona española. Había un trámite de validación de los documentos del Vaticano, del Papa. Tenía que tener un visado. De la bula. La bula tenía que ser visada por los reyes. Porque era la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Claro, el decreto había que pasarlo en la Gaceta. En la Gaceta la tenía el rey. El otro emitía el decreto. Para poner un símil, ¿no? Sí, un símil. Entonces, se dice Cipriano de Utrera que faltó uno de esos trámites, creo que el visado de la corona española, para que la UAS fuera a la universidad primada. Pero está el decreto. El decreto formal. Sí, lo que faltó fue un sellito. Sí, un sellito, pero por favor. Tenías este recibimiento, pero no está legalizado. No, el bucado, mira,
eso la quinta pata del gato. Se ha utilizado Sí, para sí. darle la primacía a otra universidad sí, en sí. Sudamérica. En Sudamérica, sí mismo. Así que, pero no hay duda de que No, es la no hay primera duda. No, universidad. no, o sea, yo lo estoy trayendo a colación. Como un ejemplo de eso. Como un ejemplo del tipo de historiador que era. Sí, sí. Cipriano era un tipo era muy complicado. muy agudo. Muy agudo. Roca izquierda. Pero la agudeza lo llevaba a veces hasta crear otros mundos. Que Trujillo lo hizo, Sí. Trujillo lo hizo, a pesar de todo ese ataque, Sí. Trujillo lo hizo ciudadano. Espérese, con ustedes no, lógico. vamos a ser los porque- ciudadanos. Es que Pero no Trujillo solamente eso, fue respeta. parte de la Academia Dominicana de la Historia. Sí, claro, Lógico. lo hizo ciudadano. Yo tenía, yo Trujillo tenía, respetaba el Sí, intelecto. yo así, tenía hay que un decir. profesor en el Loyola, Santiago de la Fuente García. Un hombre de muchas luces. Y él en una ocasión, recuerdo que dijo, yo le pedí al presidente Balaguer que me hiciera dominicano para poder criticar. No, es que realmente. El presidente Balaguer lo complació Sí, y lo hizo sí. dominicano. Pero hay otro artículo que no quisiera Ajá. que el tiempo nos dejara sin hablar. El artículo que tú escribiste sobre los burros. Sí, no, Un tema que difícilmente se encuentra Sí. en ningún sitio. Señores, No. los burros dominicanos. Impactante. Los burros de Santorini, Sí, donde usted sí. va a tomarse fotos. Ah, sí. Grecia, Háblanos de ese. son Háblanos de ese. dominicanos. Habla ahí, mira. Sí, en por el favor. año de 1946, por el puerto de Barahona, se hizo la primera y única Un saludo a exportación. José del Castillo. Sí, exportación de burros hacia Grecia, con el motivo de que ellos necesitaban algún animal que le permitiera la reconstrucción de Grecia después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucede? Se buscaron 5,000 burros, todo está debidamente documentado y se exportaron. A partir de ahí, todos los burros que hay en Santorini son de origen dominicano, yo lo explicaba. Increíble, señor. Sí. Tienen es eso un en mérito. sangre. Nuestro ADN No, está nuestro allá. ADN está lejos. Nuestro ADN, como se dice, en playas extranjeras. Sí. Equino. Mira, esa investigación fue para un libro que se llama Océano de Tinta y Papel, que es un libro de 500 y pico de páginas, un libro de lujo que se hizo para el aniversario de la agencia naviera B&R. Sí, que ahora son Eran Baez Rani, ahora Ahora- es B&R. No, pero ahora son Ranic otra vez. Ah, se le quitó la B ya, Sí, ahora porque es él no, Ranic. él no Ranic sabía. ¿no? Naviera, un saludo Ok, a Jeffy ok. allá. Sí, allá así mismo es. Pero se hizo un libro que ganó el Premio Nacional de la Feria del Libro. Ese libro ganó la Feria. Fue un libro preciosísimo, con imágenes de toda la historia. Era para escribir la historia de la República, de la navegación dominicana. Pero al yo empezar a trabajar dije, no, yo me voy a ir a la historia universal, excúsenme, va a estar el capítulo de la República Dominicana, que es lo que ustedes quieren, pero permítanme irme atrás. Y fui contando la historia de la navegación Pero completa. esa conexión es muy interesante, porque Sí, hay sí, mucha sí. gente que vaya a tomarse fotos Sí, con los burros, con no los saben. Con los burros y no Porque saben. para y no subir saben. esas empinadas Claro, cuestas, claro. se utilizan eso. Esos burros. Y entonces nosotros somos Sí. entonces pioneros en la exportación de burros. De burro, Sí, lógico, bueno, lógico. eso es- Pero hay un caso. un mérito, es un mérito. Ahora lo están tratando de proteger porque Ya. los burros están sufriendo mucho, Y subiendo la muy Sociedad pesado Protectora de con los Animales. turistas, exactamente. Ajá. Sí. Se ha hecho lo que se llama The Donkey Society. La sociedad de los de burros. para proteger los burros universalmente. Porque están escaseando en el mundo entero. Se ha ido reduciendo la cantidad de burros. Es una especie en extinción prácticamente. Impresionantes. Sí, hay sí, otro artículo también Sí, sí. súper interesante de los pecados. Los pecados. Los ¿no? pecados han ido cambiando, Eliseo. Sí, claro. Si ahora, No, y los papas van diciendo cuáles son los pecados en cada caso Sí, sí. para irle sumando. ¿cuál es el...? Sí, cuál siguen es- siendo 10 mandamientos. sí, No, sí, los digo. mandamientos son 10 porque se encajan todos. Sí. Por Claro, ejemplo, pero adaptable. no cuidar a los padres ancianos ha pasado a ser un pecado. Incluso el Interesante. Papa actual, Francisco, lo declaró. Ese es un pecado. El asunto de los embriones, el uso de embriones, células madre, también ha pasado a ser pecado. Y hay una serie de pecados modernos que en un momento dado uno dice, verá acá, yo estoy pecando 24/7, Sí, claro. porque todo es pecado. Pero fíjate que tú dices Sí, en el sí. artículo que la pereza ya no es un pecado. No, la pereza no es un pecado, ellos lo sacaron.
como pecado. Antes era un Sí, pecado. claro, bueno, porque el trabajo era físico. Sí, sí. Era Ahora físico. es mental. Ahora es Entonces mental, el que así. no trabaja era perezoso y eso era un pecado. Eso era un pecado. Sí. Claramente definido. Entonces quiere decir que ya los influencers, Sí. Sí. las redes sociales y todo eso ya no. Pero no que tienen son tipos de trabajo. Ellos trabajan, pero de otra Sí, forma. pero tú sabes que ahora, como Porque los millennials, no era el criterio bíblico. los No, millennials sí, y todo eso que se le da y se dice que son perezosos, que no les gusta Sí, sí, bajar sí, el sí. lomo, No. ya no es pecado. No, porque es que es diferente. O sea, la sociedad ya Se ha transformado. Se ha transformado, cambiado. ya hay máquinas, ya hay herramientas. Sí, o sea, sí, ya sí. no es. Yo creo no- que es no como difícil antes. determinar la pereza, es difícil. Yo creo que por eso fue que salió, porque como Sí. tú sabes que tú no estás pensando en un proyecto en lugar de estar... No, porque aquí hay gente que son aviones de último modelo listos para el despegue, pero no despegan. Pero no despegan nunca. Nunca despegan. Sí, así es. como dijo nuestro Ay, Dios. amigo Martín Heichner, Sí, sí. que dijo que, que refiriéndose a un político en Argentina que llegó a ser presidente, dice, es un caballo de estatua. Sí, sí, Ah, así sí, es. los Sí, caballos sí, de sí. estatua. No, Inamovible. no es sucia, pero tampoco te lleva a ningún lado. A ningún lado. Se queda totalmente ahí. Sí, un caballo de estatua. Bueno, la verdad que sí, sí. ha sido muy interesante y muy amena la conversación Sí, con hombre. Miguel Reyes. Hay que decirle como a nuestros invitados que lo invitamos de nuevo a que pueda participar. Aplicamos la fórmula MacArthur. Sí, me, sí. me voy, pero vuelvo. Volveré, porque Sí. señores, estos han sido pocos temas que hemos abordado, pero Miguel tiene un sinnúmero de temas y un sinnúmero de obras escritas sobre diversos temas, todos Así es. interesantes. Entonces hay que extenderle la invitación para Sí, que nos sí. acompañe nuevamente. Y nosotros, bueno, pues despedirnos ya en este sábado. Decirle a Miguel, para la próxima vez que traigamos a Miguel, tenemos que traerlo con algún tema de investigación histórica, de eso polémico. De eso Sí, polémico. con gusto, mucho, con gusto. Mucho pleito aquí. Con que haya mucho pleito. Porque tú sabes que nosotros Sí, sí. tenemos una relación con nuestro vecino No. Bien complicada. conflictiva. Es complicada. Y entonces también tenemos... Despierta muchas pasiones. Exacto, entonces hay un tema racial también. Sí. Aquí Tema racial, elitista. hay muchas cosas. Entonces Sí. a nosotros en programas anteriores hemos abordado ese tema Sí. de los colores de los dominicanos. Y de por El dónde- único país en que existe el color indio, que no existe Sí, en ningún no, sitio, no. ni Y en no la se India. le llama, No, a la ese- gente no se le llama Sí. negro Y el tampoco. dominicano- ni en la India, el no, ni en la dominicano- cédula lo poníamos. el do- Indio, color indio. El dominicano se autopercibe como en 14 colores. Exacto, diferentes. O sea, es exacto. una cuestión, es un pantone. El último, Así el es, último es así es. negro, porque nosotros nos decimos, esa mujer Sí. morena, es Morena. como Sí, una característica suave de decirle Sí. negra, porque nosotros Sí, entendemos sí. que el negro es Sí, no, despectivo. y también hay palabras que son antónimas que quieren decir lo mismo aquí en este Exacto, país. exacto, sí, sí. Por ejemplo, raro y ordinario es lo mismo, son sinónimos de feo. Son Pero sinónimos de cualquier son cosa. antónimos. Pues en la y son realidad. Son antónimos en la realidad, exactamente. pero significan lo mismo. Y en lenguaje criollo, raro y ordinario. Sí, sí, Fulano sí. tipo ordinario, feo. Feo. Y digamos una Y tipa raro rara, también. fea también. Fea. Qué Así bueno que, está eso. pero bueno, vamos, sí. decirles, tenemos que despedir el programa y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el sábado próximo en una edición más de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo